Saludos y bendiciones para todos. Durante el mes de agosto tenemos como temática la evangelización mundial. Y creo que la humanidad en crisis, como actualmente se encuentra, necesita ser impactada con un evangelio de poder. El mundo y la humanidad necesitan conocer no solamente el mensaje de salvación en Jesucristo, sino que puedan también creerlo a través de las señales, prodigios y milagros que siguen al verdadero y único evangelio del Señor Jesucristo. Quiero leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, es un texto conocido, en el capítulo 16, y quiero leer solo los versos 15 al verso 18. Si usted está en su hogar y tiene una Biblia a mano, junto con su familia, teniendo un altar de oración y un altar de estudio bíblico familiar, vamos a leer la palabra de Dios en Marcos 16, versos 15 al 18. Dice así la palabra del Señor en el momento en que Jesús está precisamente comisionando a sus discípulos, que serían apóstoles, pero no solo a ellos, sino a cada uno de nosotros como creyentes. Y dice así la palabra de Dios en Marcos 16, versos 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, el original dice milagros, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. De un resumen de algunas de las señales que no solamente acompañan a un evangelio de poder, sino que son las bendiciones añadidas para aquel que comparte y predica el evangelio, como también para aquellos que tienen la bendición de oír este mensaje y recibir sobre ellos algunas de estas señales o bendiciones de poder. Y están allí enumeradas y vamos a mencionarlas una a una. Pero quiero decirles, y reitero como lo dije en la introducción, de que tanto el mundo confundido como la humanidad consternada necesitan no solo recibir el mensaje de verdad, el evangelio pristino del Señor Jesucristo, sino también que puedan recibir el impacto de un evangelio que, por ser único y verdadero y teniendo el respaldo del Espíritu Santo, tiene manifestaciones sobrenaturales que son de bendición, repito, tanto para el que predica el evangelio como para aquel que tiene la bendición no solo de recibirlo, sino de creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Así que estamos en un tiempo crítico donde la evangelización es importante y muy, pero muy necesaria. Vamos a entender punto a punto lo que aquí se está hablando y se está diciendo. Observemos la primera señal en orden, la que primero destaca por su importancia y trascendencia eterna. La primera señal o el primer milagro es el milagro de la salvación en este pasaje bíblico. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando agrega bautizado, lo que está diciendo es que confirma
confirma su fe. El bautismo es un testimonio a veces público. Es la confesión pública de que nosotros morimos para el mundo y resucitamos en vida espiritual para Cristo. Por lo tanto, lo coloca como una confirmación de la fe. El que creyere y fuere bautizado. Por supuesto, el bautismo no salva, pero sí puede confirmar mi fe de haber entregado mi corazón a Cristo. Y a veces el bautismo es un testimonio, una forma de evangelizar, porque no solamente los ángeles y los demonios pueden ver que yo bajo a las aguas, sino también que muchas veces el acto del bautismo se hace en congregaciones y a veces se hace delante de amigos y familiares. Y en este sentido damos testimonio de lo que significa creer en el Señor y recibirlo a Él como único y suficiente Salvador. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí está entonces el primer milagro, la primera señal, el don de la salvación. Hace 40 años que yo conocí al Señor. Igualmente, como muchos, mi vida era vacía, no tenía paz personal y estaba en crisis. Mi condición de pecador y mi ignorancia en la vida espiritual me llevó un día a tocar fondo. Y como muchos, vimos el acercamiento de la bondad y de la misericordia de Dios hacia nuestra vida y pudimos conocer a Dios porque Dios se acercó a nosotros. Y el Espíritu Santo abrió nuestro entendimiento y nos reveló al único Salvador. Nos reveló la verdad del Evangelio. Pero les comparto porque unos meses previos a mi conversión, es decir, cuando fui a una iglesia local en la ciudad de Maracaibo, la iglesia de la Cruz, un domingo, y entregué mi corazón en el altar, diciéndole al Señor que lo recibía como Salvador y Señor de mi vida. Pero unos meses antes, yo recuerdo que un pequeño evangelio de bolsillo estaba en mi mesa, en mi mesita de noche. Y allí yo leía la palabra de Dios, no convertido, pero leía la palabra de Dios y el Espíritu de Dios tocaba mi corazón, quebrantaba mi corazón y me preparaba para precisamente que yo pudiera en un momento determinado recibir al Señor Jesucristo. Es importante que existan predicadores, es importante que las iglesias realicen cultos, porque fue precisamente lo que Dios como escenario preparó. Me llevó a la iglesia de la Cruz, en la ciudad de Maracaibo había un predicador conocido, y cuando escuché la palabra de Dios, la explicación de la palabra de Dios, más todo lo que era la obra del nuevo nacimiento del Espíritu Santo, pude resplandecer en el sentido que la luz del Señor alumbró mi entendimiento y el velo que todo estaba entenebreciendo fue quitado, las cadenas fueron rotas y pude recibir al Señor. Qué importante es que existan predicadores, maestros de la palabra, que prediquen el Evangelio, por supuesto, y qué importante es un culto dentro de una iglesia. Oro para que en Venezuela se puedan aperturar de nuevo las reuniones y cultos en los templos, para que toda la congregación de creyentes, la iglesia cristiana en Venezuela pueda reunirse, congregarse y tener la alegría de tener comunión con Dios y comunión entre hermanos. Eso lo estamos esperando con mucha alegría, como también estamos esperando la libertad de nuestro país. En eso estamos en oración y dependiendo de Dios. La segunda señal que aparece descrita aquí en Marcos 16 es la autoridad sobre espíritus inmundos, la autoridad sobre demonios, porque así lo dice el pasaje. Pero debo destacar el hecho que en el versículo bíblico está muy claro que Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Es en el nombre de Él.
solo en el nombre de Jesucristo. No es en nuestra autoridad. La obra de Cristo derrotó el reino de las tinieblas y a nuestro mayor adversario, Satanás. Por eso Jesús, aparte del don de salvación, añade este, digamos, extraordinario poder, esta señal sobrenatural, cuando dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Por lo tanto, cuando sea necesario y cuando estemos frente a una opresión demoníaca o a una posesión demoníaca, los que predicamos el Evangelio, los líderes y ministros del Señor en sus diferentes ministerios, pero en especial un predicador, un pastor, un evangelista, aquellos que compartimos la palabra del Señor, hay momentos en que es necesario usar esta señal, tener la autoridad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y reprender y echar fuera toda influencia, repito, de opresión o de posesión demoníaca, porque hay muchas almas que a veces están cautivas y su entendimiento está entenebrecido precisamente por la opresión demoníaca. Los que practican a veces ocultismo y los que se exponen a este tipo de fuentes de tiniebla suelen terminar realmente cautivos. Y debo también decir que a medida que la humanidad sigue avanzando en tiempo y llegarán los tiempos finales, los postreros tiempos, la opresión demoníaca será mayor. La manifestación demoníaca en mentes será mayor. La misma figura nefasta del anticristo traerá consigo una manifestación realmente grande, asombrosa, de opresión demoníaca. Por eso, a tiempo previo a cualquier tiempo de tribulación, es importante que ahora nosotros en la evangelización mundial prediquemos el evangelio único del Señor Jesucristo y lo hagamos con la manifestación de estas señales, con la autoridad. Por lo tanto, hoy no solamente es importante el mensaje del evangelio, que sea puro, sino también que el mensajero, el testigo, el que da el testimonio del Señor, tenga una vida comprometida con el evangelio. Lo que quiero decir es que el mensaje y el mensajero deben tener congruencia, de tal manera que aquel que da testimonio del Señor es un testigo fiel en vida del Señor, para que el evangelio pueda manifestarse con estas señales y con este poder. Así que es en el nombre de Jesucristo que se nos ha sido conferida autoridad y poder aún sobre espíritus inmundos. La Biblia tiene muchos pasajes, sobre todo en los evangelios y en el libro de los Hechos, muchos pasajes donde encontramos, al igual que el Señor Jesucristo, encontramos manifestaciones demoníacas, pero encontramos cómo el poder de Dios realmente echaba fuera toda iniquidad, toda maldad y toda fuerza del diablo mismo. Tercera señal o milagro que acompaña un evangelio de poder, y es el don espiritual de hablar en otras lenguas. Y tengo que exaltar que es un don espiritual. En términos teológicos, se está refiriendo a lo que se conoce como glosolalia y xenoglosia. La glosolalia, que es muy común en la oración bajo el Espíritu y en la intercesión que hace el Espíritu Santo a través de nosotros, es más bien como un balbuceo, un gemido indecible, que aunque no es entendible en lenguaje, el Espíritu Santo dentro de nosotros está hablando ese idioma, está hablando con Dios. Estamos en ese sentido espiritualmente hablando misterios con Dios, porque no es un idioma entendible, pero es parte de lo que se conoce como glosolalia. La xenoglosia es el don de lenguas. Significa la capacidad sobrenatural de hablar otros idiomas. Idiomas que a veces el hablante, el creyente que está hablando,
no fue instruido ni aprendió ese idioma. Por supuesto, todo esto es sobrenatural. Solo en 2 oportunidades hasta ahora de mi vida cristiana he visto predicadores que tienen su idioma original, pero han profetizado en otros idiomas y han dado testimonio de que ellos no tienen conocimiento ni educación en esos idiomas. Por lo tanto, puedo ser como un testigo de haberlo visto, de haberlo oído. Pero en la palabra de Dios también aparece esta experiencia, como está descrita en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando aparece precisamente en el aposento alto el bautismo del Espíritu Santo. Esto es importante, es sobrenatural, no sucede siempre, pero aún así, al igual que las otras experiencias que he descrito, como la liberación demoníaca, puede ser necesaria en momentos determinados. El cuarto don de poder, la cuarta manifestación que vemos de poder cuando se predica un evangelio puro y verdadero, es precisamente el poder de sobrevivir de forma sobrenatural a todo aquello que pueda poner mi vida en peligro o en muerte. Dios se reserva en algunos momentos eso, de poder proteger, o puede utilizar el que podamos sobrevivir ante ciertos eventos de amenaza para que otros puedan creer. También lo puede usar. Por eso dice, estas señales seguirán a los que creen. Entonces describe algo que muchos no creen y que algunos predicadores omiten, porque como que tienen la preocupación o el temor de que quienes oyen pudieran como no creer esa parte del pasaje. Y déjenme decirle que algunos hasta dudan que estos versículos de Marcos 16 estén en los originales, es decir, como que eso se añadió, como que no pertenece a la Biblia, no pertenece a la revelación de la palabra de Dios. Hasta esa duda, que es grave, existe. Por eso habla de que tomarán en las manos, dice el verso 18, serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Algunos de estos que dudan también tratan de interpretar de que no se puede leer de forma literal ni aceptar como una verdad literal, sino que el escritor está utilizando una figura retórica gramatical llamada hipérbole, o sea que usa una palabra como de exagerar para que algo tenga más credibilidad o mayor verdad, que a veces las hipérboles se utilizan para esto, para darle énfasis a una verdad importante. Pero no, mis amados, la Biblia registra que no es así. Si leemos el libro de los Hechos, como ejemplo, en el capítulo 28, cuando Pablo sufre un naufragio junto con otros marineros y está en la isla Malta, encontramos allí en ese pasaje de que frente a una hoguera el apóstol Pablo es mordido por una víbora. Esa es la palabra que utiliza, víbora. Y los que estaban allí pensaron que él iba a morir, pero observaron que él no presentaba ninguna sintomatología o cambio de estado de su salud y que estaba bien. Y entendieron que Pablo era un portavoz de Dios, que era un hombre de Dios, porque en este caso Pablo no solamente fue guardado del naufragio, sino que también fue guardado de la mordedura de una víbora. Víbora significa una serpiente venenosa. Por lo tanto, el pasaje está destacando que era una serpiente venenosa. Y no es el único ejemplo, pero por lo menos voy a tomar un ejemplo bíblico para evitar cuestionamiento o simplemente escepticismo en algunos. Aquí encontramos esto. Así que lo que está narrando Marcos 16 como señal que puede acompañar a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y en su Evangelio es que no siempre, lógicamente, esto sucederá. Ni tampoco está diciendo, cuando habla de estas dos situaciones,
de serpientes mortíferas o venenos mortíferos, no está diciendo que nosotros como creyentes vamos a desafiar a Dios y vamos a cometer el atrevimiento de permitir que serpientes venenosas nos muerdan o que yo haga una ingesta de algún veneno. Por favor, eso sería la locura. No está escrito para eso. Lo que está diciendo es que el Evangelio del Señor tiene tanto poder que si llegara a haber situaciones como esta que pongan en peligro la vida del portavoz del Evangelio, del que predica el Evangelio, como es el caso que acabo de mencionar de Pablo en Hechos 28, el poder, la señal que sigue este tipo de Evangelio libraría al portavoz de Dios, al mensajero o profeta de Dios. Y también sería de bendición como testimonio para aquellos que viendo eso puedan creer. Pero quiero destacar también lo siguiente, ya esto es de la historia más contemporánea. Si usted pudo haber leído el libro Bajo un viento recio, allí se narra que en Indonesia, en la isla Timor, había unos misioneros. Esto es una historia real. Y estos misioneros que estaban predicando allí el Evangelio en tribus realmente nativas, muy dadas al espiritismo y al ocultismo, en los años 60 aproximadamente, 65, es decir, la década de los 60, allí en esas islas de Indonesia, por cierto, entró la invasión comunista y ellos empezaron a orar para que las islas de Indonesia, en especial la isla de Timor, que es una isla pequeña allí, en ese conjunto de islas, no fuera invadida por el comunismo. Y gracias a Dios, aunque era un golpe comunista, no sucedió. Y le damos la gloria a Dios, porque el comunismo es destructivo. Pero lo que quiero destacar es que el misionero principal del grupo, en este libro, como un viento recio, el brujo de la tribu lo envenenó. Es decir, le dio en el alimento veneno. Y luego en la reunión, ellos estaban esperando que este misionero muriera. Cuando se dieron cuenta, con el veneno tan fuerte que le dieron, que el misionero no moría, narrado y descrito en el libro con evidencias, el brujo y la tribu se convirtieron al Señor. Dios no solo preservó la vida de estos misioneros, en particular al misionero que intentaron envenenar, sino que también usó el poder que sigue al Evangelio, las señales que siguen al Evangelio, para que personas con tanta opresión como un brujo de ocultismo y toda una tribu de ignorantes pudieran convertirse al Señor. Y eso está registrado en el libro, con fecha, con lugar, con nombres, con todo. Y le invito que usted pueda leer ese pequeño libro, que lo puede encontrar en internet, como un viento recio. Se los aconsejo que puedan leerlo. El autor es Xavier López, es el que resumió los testimonios y todos los hechos y los conjugó y escribió el libro como un viento recio. Se los recomiendo. Ahora, otra señal que está allí acompañando y que es una señal muy importante y diría muy necesaria, es el hecho que dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, la manifestación de dones de sanidades y el don de milagros sobre los enfermos a través no solo de la oración, sino de la imposición de manos de aquellos que como evangelizadores y portadores del mensaje del Evangelio puedan bendecir
aquellos que tienen enfermedades y sobre todo en lugares donde no hay precisamente atención médica, hospitalaria o no hay medicamentos, atención farmacológica. Creo que en Venezuela es muy necesario que la iglesia predique en estos momentos un evangelio de poder. Lo creo muy necesario, no solo en las calles, sino en lugares donde la tristeza y el dolor es mayor, como hospitales, cárceles, etc. Comprendiendo con equilibrio que debido a la pandemia del virus se hace más difícil el acceso y es de riesgo también llegar a esos lugares y acercarse a esas personas. Pero con todo, si tenemos la oportunidad, además de orar, interceder y clamar a Dios por estas personas que se encuentran en extrema necesidad, pero si tenemos oportunidad con el vecino, con el amigo, con los familiares o cualquier persona que en el camino, en la calle, podamos encontrarnos con él, tengamos la bondad de predicarles el evangelio, pero el compromiso de buscar a Dios para que ese evangelio sea un evangelio de poder. Alabado sea el nombre del Señor. Y de manera sexta, yo quiero decirles lo siguiente. Lo quiero agregar. No prediquemos otro evangelio diferente. Porque este pasaje dice, id y predicad el evangelio. Evangelio, el término evangelio, se traduce como la buena noticia de que Dios, en su inmenso amor y en su eterna gracia, perdonó el estado y la condición de pecado de la humanidad y su condenación. Y de manera inmerecida, es decir, por gracia, otorgó el perdón y la salvación por medio de la obra expiatoria y redentora del Señor Jesucristo. Expiatoria porque Él ocupó nuestro lugar, redentora porque pagó un precio para nuestro perdón, para nuestra liberación y para nuestra salvación. Es a través de Cristo que Dios nos da el regalo del perdón, la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, es un maravilloso don que acompaña al evangelio. No prediquemos otro evangelio. La palabra de Dios nos advierte en Gálatas capítulo 1, y quiero leer del verso 6 al verso 10 en esta conclusión. Estoy maravillado, dice el apóstol, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, escuche bien eso, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, bajo juicio de Dios. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea bajo juicio de Dios. Sería Dios quien lo condenaría. Verso 10, se hace un cuestionamiento el apóstol y nos hace una pregunta a nosotros. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo
de Cristo. Si modifico el evangelio para agradar al oyente y le fabrico un evangelio a la medida del cliente, no seríamos verdaderos testigos del poder de Dios, ni tampoco seríamos verdaderos siervos de Dios, ni tampoco predicadores del evangelio. Por eso es que debemos tener cuidado, porque no solo la humanidad mundana está buscando un evangelio diferente, que no señale el pecado, que no hable de santidad, sino que también muchos cristianos mundanos. Es incongruente que un cristiano sea mundano, porque si es cristiano no es mundano. Se sobreentiende que Dios lo sacó del mundo, pero digamos que algunos nominales que se autodenominan cristianos pero que no lo son, predican otro evangelio superficial, no tiene fundamento bíblico, carece de verdad y por supuesto no tiene poder transformador. Puede ser motivador, puede ser orientador, muy filósofo o humanista, pero no transforma. No transforma porque no es el evangelio de Jesucristo, ni es el evangelio que hoy la humanidad necesita, que es el único evangelio del Señor y un evangelio precisamente de poder. Para los lectores que dije que a veces cuestionan Hechos 16 en esos últimos versos, quiero terminar con una cita propia también del apóstol Pablo, el cual en Romanos capítulo 1 verso 16 dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, por supuesto, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es un verso que repite lo mismo que acabamos de leer en Marcos 16, versos 15 al 18. Reitera exactamente lo mismo. Menciona que es un evangelio de salvación, pero también dice que es el evangelio del Señor Jesucristo. Por cierto, donde utiliza la palabra poder en el original dice dinamita, lo que da a entender que es un evangelio explosivo. Es un evangelio realmente que impacta, transforma y cambia. El mundo necesita ser impactado por un evangelio verdadero, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y debe ser impactado por un evangelio que tenga señales, que le sigan las señales, un evangelio de poder. Les invito a orar, no solo para que tengamos el valor de predicar el evangelio sin avergonzarnos del Señor, sino también para que podamos ser creyentes comprometidos en comunión con Dios y que el Espíritu Santo respalde la palabra de evangelización que el mundo está necesitando.